se va terminando el año. Hemos tenido muy pocas clases. Muy pocas clases. Y estoy viendo cómo subsanar cierto bache de desarrollos. Así que una posibilidad es que yo grabe clases como si fueran clases de consulta o clases extra desarrollando temas que serían solamente de modalidad virtual, serían clases como de compensación, que no tendrían asistencia, sino que serían desarrollo de temas porque deben quedar 3 o 4 clases por delante, siempre y cuando no haya paros u otros ademanes que suelen suceder o imprevistos. Yo esto después lo voy a escribir, lo voy a publicar. El 19 de octubre ustedes deberían estar entregando el trabajo integrador para la promoción, que después voy a subir la consigna, si la leen tranquilos, no la tengo del todo definida, no va a ser muy distinta a la de otros años, salvo por los ajustes de programa. Pero principalmente sería un trabajo de integración de la asignatura, considerando particularmente que una promoción los estudiantes deben dar de alguna manera garantía, no sé si es la palabra correcta, o testimonio de que tienen una comprensión global de la asignatura. El trabajo puede ser grupal hasta 4 integrantes. O sea, el trabajo puede ser grupal hasta 4 integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien me pregunta, ¿somos 5? Yo le deberé responder, 5 es más que 4. Pueden dividirse en 3 y 2, y les puedo hacer alguna propuesta de división. Si alguien me pregunta, yo estoy solo, el grupo puede ser, el trabajo puede ser en grupo, pero no es obligatoriamente en grupo. O sea, porque hay mucho ingenio para hacer preguntas. Somos 9, 9 es más que 4, somos 3, 3 es menos que 4, entonces se arman discusiones al respecto, hay mesas redondas para discutir la matemática y la aritmética más elemental, pero la consigna es esta, o sea, por favor evitemos ciertas situaciones donde hay preguntas retóricas al respecto. O sea, para promocionar en este teórico se puede hacer el trabajo en grupo. Digo, se puede, no es obligatorio hacerlo en grupo. No tenemos un Tinder académico para los que quedan solos y buscan en el radio otros solos y solas, y de esa manera, muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Se entiende? Entonces, hasta 4. Si es mayor que 4, no, y menor que 4 sí se puede. Esto ha quedado claro, ¿no es cierto? Y la fecha de entrega es el 19 de octubre, y voy a habilitar una ventana en comunidades para que puedan hacer la presentación y subir el trabajo. Porque de esa manera también queda registrada la entrega. ¿Se entiende? Voy a abrir una ventanita que dice, probablemente ponga la consigna, la fecha de entrega, y ahí deben subir a comunidades el trabajo. Me parece que alguien quiso hacer una pregunta. ¿Este trabajo es aparte del trabajo que se programa en el No entiendo. No escucho. En el práctico nos piden para hacer un programa. Entrega el 21 de octubre. ¿Cómo un programa? Sí. Claro, un trabajo práctico. ¿Es aparte de ese trabajo práctico? Desconozco qué les planteó Natalia. Este es el trabajo de la promoción. Claro, Natalia había dicho que es un trabajo práctico que sería armar un programa para la materia. Ese es el trabajo práctico.
práctico de segundo parcial, entiendo yo. Y la promoción era un coloquio. Pero se ve que no. Puede ser que la propia no estuviera todavía enterada de todo, de cómo iba a ser la promoción, porque la promoción había quedado medio ahí volando. No quedó volando. El programa, estoy mirando acá el programa. Según dijo ella, pero yo estoy diciendo lo que comentó ella. Que todavía no estaba segura la fecha. No, si está segura la fecha. Igual lo único que el 12 de noviembre era el coloquio. Claro. Una fecha de Condiciones para la promoción sin examen. Programa de la asignatura. Aprobación de 2 parciales con nota igual o superior a 8. 85% de asistencia a prácticos y trabajo integrador en el teórico obligatorio con 85% de asistencia. Esto dice el programa. O sea, lo que la profesora Quinn haya determinado como segundo parcial es algo inherente a la comisión. Este trabajo es con el que ustedes promueven la asignatura. Es parte, digamos, de lo que en el global es para aprobar la asignatura. Y la fecha de entrega es el 19 de octubre. Esto fue definido en reunión de cátedra. Y el parcial que ¿cuál fue la propuesta que le... Había que armar un programa de psicología en educación con fundamentación, objetivos, y incluso nos mandó a buscar distintos programas de otras universidades. Eso es el segundo parcial. Yo también yo gusto con Laborito y también encontré la misma consigna, pero no estaba especificado si era segundo parcial o trabajo de promoción, y particularmente si era el mismo día que este trabajo que estamos haciendo. Por ahí es pura casualidad, pero a nosotros también nos hicieron exactamente lo mismo. Desconocía esto. Yo uso la Laborito y tengo entendido que es también el equivalente al segundo parcial del trabajo, no es un trabajo aparte, es la manera de evaluar de la comisión en el segundo momento. Bueno. Tenemos la cámara arriba. ¿Qué nivel? Hola, ¿se escucha? Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior?
Me olvidaba, para los estudiantes que cursan la asignatura de manera virtual, el parcial también va a ser el 19 de octubre, o sea, coincide la fecha de entrega del trabajo con la fecha del parcial. Esto es por una cuestión de calendario académico, no hay otra alternativa. Igualmente, lo que ustedes hagan en el trabajo va a ser material de estudio para el parcial, o sea, hay una coincidencia por ese lado. O sea, tienen tiempo y en la medida de lo posible, lo que ingrese en el parcial tendrá que ver con lo que hemos estado desarrollando en clase. Veníamos trabajando el pasaje de la unidad 2 a la unidad 3. En torno a la noción de pensamiento e inteligencia, ¿no? Veníamos trabajando esta idea así. No, está bien. Está todo en orden. Tenemos la cámara aérea. Como venía diciendo, veníamos trabajando este pasaje de la unidad 2 a la unidad 3, ya vamos a ingresar en la unidad 3, que van a poder observar en los primeros textos que aparecen. Van a ver algunos materiales clínicos. Y en esos materiales clínicos van a poder observar lo que son trabajos con niños y niñas, con modos o formas de perturbación similares a lo que Bleichmark conceptualiza como un trastorno, es decir, problemáticas no del orden de la neurosis infantil, sino como instancias previas a la instalación de la represión originaria o que fallidamente opera. Como trabajábamos en la clase anterior, a partir de una revisión de los paradigmas vigentes dentro de lo que es la clínica con niños y las otras teorías de la subjetividad, vamos a poder de alguna manera ir palpando qué tipo de problemáticas son las que surgen, los distintos discursos que atraviesan estas problemáticas, es decir, cuando a veces surgen ciertas problemáticas del aprender, estos niños, por lo general, no vienen sin una investidura previa de ciertos discursos. Y estos discursos muchas veces están vinculados con diagnósticos. Los famosos trastornos del desarrollo, el ADD, sería el Attentional Disorder, que es los desórdenes de atención, etcétera, etcétera, ciertos diagnósticos que han comenzado a proliferar y, por lo menos desde la teoría de la subjetividad, estos mismos diagnósticos merecen otro enfoque, otro tipo de lectura. La cuestión y disculpen que en esto nuevamente necesita recorrer un poco la historia del psicoanálisis con niños especialmente. Es decir, la idea a grandes rasgos, ¿no?, de lo que se considera la psicopatología infanto-juvenil no ha sido concebida de manera lineal.
Y nos vamos a encontrar con dos conceptos bastante complejos. Uno es si los seres humanos nacemos o no con representaciones mentales. Y si las representaciones mentales son una copia de lo que sucede en el mundo o pertenecen a otro orden. En esto la psicología no está de acuerdo en líneas generales y tampoco lo está como se dice el mismo psicoanálisis. Como veníamos conversando, para las teorías kleinianas ya podemos hablar de un aparato psíquico desde los orígenes. Por lo tanto, ya podemos hablar de una neurosis infantil prácticamente desde los orígenes de la vida. ¿Qué quiere decir esto? En los hechos prácticos, que toda conflictiva de algún modo u otro es interpretable. O sea, ya hay representaciones prescriptas, innatas, y esto también, de alguna manera, si bien el kleinismo tuvo algunos hallazgos clínicos, por otro lado generó una rigidez de la teoría bastante especial. Esto no lo considera todo el mundo, pero Melanie Klein es como si ella hubiera reincorporado a su corpus teórico todas las discusiones que el mismo Freud desechó. Por ejemplo, la teoría de la simbología universal de Jung, que Freud rechaza, Klein de alguna manera la reincorpora. O sea, todo elemento puntudo o de alguna manera de forma, por así decir, fálica, es un sustituto del pene. Y todo elemento contenedor es un sustituto del pecho. Hay una simbología universal, por lo tanto hay una formulación de interpretaciones casi de manual. Incluso alguna vez alguien intentó escribir un diccionario de análisis de sueños. Es decir, hay una idea de la simbología general. Por otro lado, las discusiones con Adler podrían haber sido incluidas nuevamente en la obra kleiniana a partir de lo que Adler llamaba la protesta masculina y lo que en la obra de Melanie Klein, a grandes rasgos, emerge como la envidia. Es decir, hay emociones muy intensas que se expresan en el campo representacional. En la agresividad, en el ataque al objeto, etcétera, etcétera. Porque para Klein, desde los comienzos de la vida misma, ya tenemos un aparato psíquico lo suficientemente constituido para que haya objeto, defensa, ¿no? Objeto y defensa. Y había uno más que no me lo estoy acordando. Y ansiedades. Ansiedades, exacto. Hay ansiedades, objeto y defensa. Y agresividad. O sea, está todo. Incluso plantea Melanie Klein, como el yo no está lo suficientemente desarrollado, el niño está más cercano a la experiencia del inconsciente, como si hubiera un inconsciente a flor de piel. Esta es una idea epistemológica de la época, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué sucede con las representaciones? Es decir, con las representaciones. ¿Son innatas o son adquiridas? Bueno, a partir de allí empiezan un conjunto de debates. Probablemente el primero dentro de la corriente inglesa que cuestiona fuertemente esto es Winnicott. Y Winnicott lo que va a plantear, entre otras cosas, es esta distinción con lo que él llamará el objeto transicional. Desarrollar Winnicott en pocos minutos es casi un atropello. Porque es una obra lo suficientemente compleja, tiene vaivenes, pero Winnicott lo que va a plantear es una idea de un desarrollo emocional primitivo, es decir, una vida emocional del bebé anterior a la constitución del yo y trasladándolo a un lenguaje contemporáneo anterior
a la instalación de la represión originaria. Es decir, hay un conjunto de vivencias que se dan entre lo que él llamará el niño y su ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de un ambiente facilitador, por lo general la madre. Esta idea que va a aparecer de madre suficientemente buena, a diferencia en un debate muy sutil con lo que Klein planteaba con el pecho bueno y el pecho malo, etcétera, etcétera, y la función principal del ambiente de esta madre es la función de sostén, hold, aparece, holding en inglés, que tiene una polisemia bastante importante. Hold es contener, sostener, de alguna manera también puede ser entendida como reprimir una manifestación, contenerla, sostenerla, tiene una polisemia bastante importante. Ahora, lo que va a plantear Winnicott es que hay una experiencia que se da en el contexto del desarrollo emocional primitivo, en donde el bebé a partir del 6º mes tiene preferencia por un objeto, una parte del cuerpo, y establece líneas de continuidad. Es decir, el niño winnicottiano es un niño sumamente activo, y lo que va a introducir Winnicott, disculpen esta desprolijidad, lo que va a introducir Winnicott es un cuestionamiento, por un lado, a la teoría kleiniana, en la medida de un objeto innato, un objeto que pulsa desde adentro, sino que es un objeto, lo diré a grandes rasgos, que es creado. Que es una creación. Y esta creación es una creación que se constituye en ese espacio potencial que se da entre las tensiones de necesidad de la infancia y esta provisión que viene del campo del otro, dicho en términos más contemporáneos. Esta idea de espacio potencial crea, y esta palabra es muy importante, crea la transicionalidad, que es un espacio que se sostiene en la vivencia misma, es, como gusta decirse hoy en día, performativo, es decir, es siendo. Podríamos decir que en esto Winnicott también cuestiona la idea de alucinación primitiva de Freud. Lo que está planteando Winnicott es que el niño alucina sobre el objeto. Y aquí Winnicott planteará la primera gran paradoja de su obra. Dice, el niño crea un objeto ya existente. Ahora, la creación de este objeto no es solamente este objeto en el sentido concreto, sino que es un objeto, acá hay un juego de palabras que a veces es difícil de entender en Winnicott, que si bien es creación de su mente, también es real. Es decir, estamos hablando de la creación de una representación, y esta creación de esta representación no es en sí mismo un objeto de la pulsión. Esto es bastante difícil de comprender. Si en Freud la alucinación primitiva creaba un objeto de la pulsión, el objeto transicional no es en sí mismo un objeto de la pulsión. Es algo que está en el pensamiento y está en el mundo, pero al mismo tiempo tiene una representación subjetiva. Es la puntita de la sábana con el que el bebé se duerme, por ejemplo, el juego que hace mientras toma la mamadera o toma el pecho, es la manito que mira y le mantiene la atención, es decir, el objeto transicional es la base de toda representación. Es decir, desde la teoría winnicottiana, lo que le permite la vida subjetiva a un individuo son las derivas del objeto transicional. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque lo que está planteando Winnicott es que la subjetividad humana es creación. El pensamiento de Castoriadis, como plantea Bleichmar, acá, la imaginación radical es creación.
y es creación que se da en un contexto de interacción humana. Y que no necesariamente se da. Es decir, si el ambiente no es facilitador, es un ambiente intromisivo. Yo recuerdo que Fernando Ulloa siempre graficaba esta escena de una manera bastante cómica. Decía cuando hay un momento donde el bebé descubre su mano. Y es interesante porque los bebés tempranamente, si todo va bien, el despliegue del ambiente facilitador lo que le permite es desplegar continuidades. Entonces uno ve que está el bebé en el baby seat, tiene un mes menos, un poquito más, y empieza a mirar su manito. A veces tiene el chupete, ¿no? Y mira la manito. Sale de su campo visual, vuelve, y en ese momento no llora, no pide el chupete, mantiene la atención y establece una instancia de continuidad. El ambiente no lo perturba. Supongamos que está la familia alrededor y uno mira tiernamente cómo el bebé mira su mano. Esas son acciones constitutivas y en ello Winnicott, a diferencia de Melanie Klein, porque el otro aspecto que Melanie Klein rescata de lo que Freud desecha, son las técnicas activas de Ferenczi. ¿Sintieron hablar de las técnicas activas de Ferenczi? Ferenczi fue, entre otras cosas, el primer analista de Klein cuando ella vivió en Hungría. Y Ferenczi, bueno, no soy un experto en la obra de Ferenczi, tiene muchos textos interesantes, uno es el doble lenguaje entre el adulto y el niño, bueno, y introduce algunas cuestiones muy interesantes sobre lo que es el lenguaje, llamémosle, de la ternura del niño y la sexualización adulta, bueno, y cómo esto también se juega en los aspectos transferenciales posteriores. No me quiero derivar por ahí. Pero Ferenczi plantea la técnica activa. ¿Qué quiere decir? Hay un analista activo y es como si el análisis fuera un mutuo análisis del paciente y el analista, algo que debe ser bastante gracioso de presenciar. En esa época la gente no se filmaba y subía a Instagram las sesiones de técnica activa, pero el analista tenía una actitud muy activa, sobre todo en el plano transferencial. Bueno, yo creo que en este punto Klein introduce la técnica activa como técnica del juego. En el jugar, el analista no está en esa posición como con el adulto, sino que juega activamente con un niño, obviamente con las reservas del método. Porque ¿qué pensaba Klein? Y en esto, a lo mejor en las clases de ampliación lo voy a extender. Klein genera una innovación al método analítico que es revolucionario. En los debates que tenía con Anna Freud decía que los niños no establecían directamente neurosis de transferencia porque aún no habían pasado ciertas etapas. No podían desarrollar una neurosis infantil porque aún estaban fijados a los objetos primarios. Tenía una idea un tanto lineal de algunos procesos del desarrollo de la mente. Por lo tanto, no podía asociar libremente un chico chiquitito, incluso si tenía limitaciones del lenguaje por la edad, o conciencia de enfermedad, o por qué está yendo al analista. Klein, en esto, también solidaria con una teoría, a lo mejor hoy en día epistemológicamente muy cuestionable, pero concretamente muy eficiente en su momento, plantea que el juego del niño es el sustituto de la asociación libre en el adulto y que en el juego va a poner sobre los objetos del juego su mundo interno, sus fantasmáticas, como planteaba excelentemente el compañero, sus ansiedades.
Winnicott va a llevar el escenario del juego más a los inicios de la vida mental. Es decir, el primer objetivo del juego no es poner en juego un objeto interno, sino crearlo. Es más, yo daría vuelta desde Winnicott el apotegma kleiniano de que el juego es la sustitución de la asociación libre en el adulto. Yo diría que la asociación libre es el sustituto del juego para Winnicott. Pero bueno, esa sería otra consideración. ¿Por qué estoy planteando esto? Es decir, si hablamos del campo de la subjetividad, desde mi punto de vista, y no solamente del mío, esto está en Pensamiento, Inteligencia y las teorías de la subjetividad, Winnicott es el primer autor de la subjetividad. ¿Por qué? Porque la subjetividad humana es producto de una creación, y este producto de una creación, como diría Castoriadis, creación ex nihilo, no sería tan ex nihilo. Bleichmar lo que va a plantear es neocreación, es decir, se crea a partir de algo. Y de ese a partir de algo es de un conjunto de vivencias. El objeto transicional winnicottiano es un objeto, yo diría que es más metafórico que significante, porque el objeto transicional es lo que permite en el juego infantil que esto que es un fibrón para escribir y que la cultura lo diseñó para esto, puede ser una nave espacial, puede ser cualquier elemento que la subjetividad del niño imagine. Es decir, la imaginación humana es un derivado de la transicionalidad. Y Winnicott dirá también la creencia. La creencia también es un producto de la transicionalidad, la fe. Se vincula a la idea de imaginación. Los seres humanos podemos imaginar mundos, podemos imaginar cosas, y esto es lo que la transicionalidad sería lo que hace de la inteligencia humana una inteligencia humana y no una inteligencia artificial. Esta idea de creación es muy interesante porque la misma imaginación es la que sobre un episodio puede crear cosas diferentes. Tengamos interpretaciones diferentes. Hola. ¿Qué es lo que va a cambiar de la teoría del juego en Melanie Klein? Entre Winnicott y Melanie Klein. En Klein la teoría del juego es una teoría que interpreta el juego. Vamos al célebre caso Dick. ¿Conocen el caso Dick? Lo conocen por Lacan. Bueno, Lacan en eso admiraba profundamente a la obra de Melanie Klein. La cuestiona, pero la admiraba. Entre Anna Freud y Melanie Klein, Lacan claramente opta por la obra de Melanie Klein, pero la cuestiona, la invierte. Esto sería otro tema. Entonces, ¿qué dice Lacan? Klein brillantemente a Dick le enchufa lo simbólico. Cuando le dice tren Dick entrando en mamá, empieza a jugar. O sea, el caso de Dick es muy interesante porque Dick es un niño, era un niño severamente perturbado. Klein utiliza por momentos una nosografía psicoanalítica de la época, no recuerdo, dice, por ejemplo, dice una neurosis obsesiva grave. No creo que Dick haya estado en el campo neurótico, nada que ver. Dick hoy en día por las neurociencias estaría diagnosticado como un trastorno severo del desarrollo, un espectro autista, pero no una neurosis. Pero dada
teoría kleiniana, donde ya hay todo desde el comienzo, el esquema neurótico se puede sostener cueste lo que cueste. ¿Pero qué dice Lacan? Dice, Klein le enchufa lo simbólico. ¿Por qué pasó? Klein no conoce a Dick. Klein recién se ha iniciado en su práctica como analista de una manera bastante anodina. Entonces le da unos juguetes a Dick, Dick los choca. Entonces, ¿qué interpreta Klein? Ahí se ve la fantasía fundamental del coito parental y empieza a interpretarle el juego. Y aquí tenemos varias cuestiones que no son menores. Una es la teoría de la representación en Klein. Klein considera de alguna manera que las representaciones mentales, digamos, están como objetos coagulados en el inconsciente del niño. O sea, nacemos con estos objetos, estos prototipos, pene y pecho. Entonces, por contigüidad y semejanza, estas fantasías son fantasías aterradoras. La otra idea que Klein desarrolla, a diferencia de Freud, es la idea de un Edipo temprano. Es decir, que ya hay relación de objeto y culpa. Y que todo esto se despliega. Si el Edipo freudiano es trágico, el Edipo kleiniano es infernal y caótico. La mente del niño está sumamente caotizada por ansiedades que no puede manejar y por una destructividad que, si no es evacuada, destruye al yo. Ella parte de esta idea. Entonces, ¿qué sucede? Dice Klein. En esta evacuación, como si fuera una lengua de lagarto, esta fantasía se expresa en el juego porque un objeto externo, llamémosle, pasa a representar ese objeto interno, como que lo toma de afuera y lo trae. O sea, hay una proyección. Esto lo llamará identificación proyectiva. Es como que la teoría kleiniana fuera una suerte de rompecabezas en donde la representación, el esquema representacional de la mente se compone a partir de que vamos extrayendo del mundo externo estos pequeños pedazos y vamos armando representaciones mentales. Y que estas representaciones que se ponen en juego en el jugar, en la medida de que se va enriqueciendo de símbolos el psiquismo, se desarrolla el yo. La formación de símbolos, la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. Escribe Klein en los años 20, ponele, no me acuerdo. 28, gracias. ¿Tiene lectura de Klein? ¿Cómo? ¿Tiene lectura de Klein? Sí. Bien. En el 28, o sea, con un Freud vivo y con un movimiento psicoanalítico bastante evolucionado. Entonces, esta idea de la identificación proyectiva, ¿qué está diciendo Klein? Que si no se produce este mecanismo de simbolización y de proyección, y acá creo que viene un aspecto que es el que sí nos compete en esta asignatura, el yo no se desarrolla. ¿Qué quiere decir que no se desarrolle? Que no se enriquezca simbólicamente. No puede pensar. Y esta idea es sumamente revolucionaria. ¿Por qué es revolucionaria? Porque lo que está diciendo Melanie Klein por primera vez en la historia de la humanidad, con fundamentación teórico-clínica, es que puede haber una inhibición del proceso de desarrollo de pensamiento que no esté vinculado a una cuestión neurológica, biológica, genético-hereditaria, sino que es inherente al desarrollo mismo del ser humano. Que las mismas pulsiones, ella le dirá instintos, si no entran en este juego de formación de símbolos, el pensamiento no se desarrolla, no progresa, se inhibe. ¿Se entiende lo que estoy planteando?
por este absceso, llamémosle pulsional, no elaborado, sin proceso de elaboración, el aparato psíquico detiene su desarrollo. ¿Y qué es la formación de símbolos? En la medida de que va elaborando ansiedades, que no es un tema menor, en consonancia con el alivio de ciertos fantasmas o fantasías aterradoras, le permite al yo desarrollarse y conocer el mundo real. Klein dice que la primera percepción que tenemos de la realidad es una realidad absolutamente distorsionada, no es la realidad, sino que es efecto de las fantasías. Y de las defensas. Winnicott, que si bien tiene una formación kleiniana, va a cuestionar esta idea. Y para Winnicott el jugar no es solamente este mecanismo de identificación proyectiva, sino que es constitutivo en la medida de que genera las condiciones de transicionalidad. Si en Klein la actividad del juego es una actividad íntimamente vinculada a los instintos, dirá ella, nosotros a la pulsión, para Winnicott no. Winnicott el concepto de pulsión le da relativa bola, como quien dice, hasta que le resulta un estorbo. Él desarrolla su teoría del self. La menciona, sí, pero no es lo que más... Bueno, hay una serie de textos de Winnicott. Uno es desarrollo emocional primitivo, otro es el juego en situación fija, donde él observa un niño en una... Winnicott era pediatra, entonces tenía un permanente contacto con bebés. Bueno, por lo tanto, lo que estamos viendo es que a diferencia de lo que pueden plantear teorías, llamémosle del orden neurocientista o cognitivo-conductuales, etcétera, etcétera, estamos hablando de que las representaciones mentales son creadas y que la no elaboración de ciertos núcleos fantasmáticos no permiten un desarrollo del yo. Por lo tanto, la inteligencia humana se ve afectada. Cuando digo inteligencia, no estoy hablando de rendimiento académico, estoy hablando de capacidad de simbolización y de elaboración. En los textos de mi libro Vigilar y Alimentar, en el capítulo 3, si lo leen, van a ver una serie de casos de desnutrición infantil donde los casos comienzan a evolucionar en la medida de que el yo empieza a enriquecerse simbólicamente. En Prácticas de Salud y Educación, en los últimos textos del libro que aparecen en la unidad 3, hay un caso de la profesora Bertaccini que es muy interesante porque va a plantear cómo los discursos, cuando un niño llega a consulta o se presenta una situación, llamémosle, en una institución, no viene desafectada de un conjunto de discursos de época, que nosotros tenemos que escucharlos, y es parte de lo que escuchamos, pero por lo menos desde las teorías de la subjetividad nuestra especificidad es tratar de entender en qué trabajo psíquico se encuentra ese sujeto. Yo creo que la diferencia, es muy interesante la diferencia que establece Winnicott con Klein en torno a la teoría del juego. Si bien
Melanie Klein es, como ella era radical en sus posturas, era extrema. Winnicott decía que Klein toma la patología por la salud, porque toda acción representacional conlleva el despliegue de una defensa y de una embestida de la fantasmática. Y en este punto, Winnicott lo que va a plantear es la idea de la creatividad. Y también va a rechazar la idea de la agresividad kleiniana. O sea, este bebé kleiniano es un bebé caótico. Ahora, este caos que tiene este bebé, Bleichmar también lo va a marcar, hasta qué punto no está respondiendo a una implantación caótica también de la pulsión. Es decir, todos los bebés son caóticos. No. La casuística de Melanie Klein es una casuística de niños por lo general bastante perturbados. Y de esa manera el psicoanálisis queda entrampado en esta idea de que vamos siempre de lo patológico a lo sano. ¿Existe un desarrollo sano? Bueno, nosotros podemos pensar de que sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el contexto de estos debates, nos tendríamos que remontar a la actualidad, Bleichmar va a tomar esta discusión. Y vamos a encontrar lo que ella llamará, siguiendo a Laplanche, un primer tiempo de implantación de la pulsión. Ella dirá que hay un primer momento en la constitución subjetiva Digamos que hay un primer tiempo que es biológico. En esto no le escatima la idea de lo biológico, es decir, somos seres vivientes, nacemos con ciertos montantes, con ciertos esquemas de reflejos, con un soma, pero nuestro cuerpo humano está sometido a ciertas condiciones ineludibles de nuestra especie. El grado de prematurez con el que nace la cría humana y el prolongado tiempo de dependencia sobre los adultos de nuestra especie, y que tardíamente nosotros podemos desarrollar pautas que nos permitan la supervivencia por nosotros mismos. Por lo tanto, el ser humano es un animal, si vale la expresión, que necesita para sobrevivir mucho tiempo estar en comunidad. Pensemos que cualquier mamífero al nacer ya camina a las pocas horas, minutos. Es poco el tiempo que queda como los seres humanos, que incluso tardamos varios meses en poder reptar. Para nuestra supervivencia dependemos muchísimo de nuestro entorno. Esto Laplanche lo llamará situación antropológica fundamental, que es inherente a nuestra especie. Tardamos más o menos 2 años o más en incorporar algo que se pueda considerar lenguaje, un lenguaje entendible, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, estos montantes biológicos son insuficientes para la mantención de la vida y menos aún para el desarrollo del pensamiento, porque el instinto es un ciclo. Es decir, se activa, se resuelve y se vuelve a activar. Por ejemplo, el hambre, la excreción, nuestras necesidades básicas mínimas, reflejas. Todos los que hemos criado bebés, durante los primeros meses está el reflejo, ¿no es cierto?, de que come y excreta. Es un reflejo. Y si eso no se produce, es un problema. Es mucho más problemático un bebé que no evacúe que un bebé que coma. Es mucho más problemático, porque hay un montón de cuestiones. Ahora, el grado de prematurez que tiene la cría humana es tal que, por ejemplo, un bebé no se puede dormir solo.
Y a diferencia de un adulto, salvo los adultos cuando estamos con alguna preocupación puntual, el cansancio no lo duerme, lo excita. Todo estímulo tiende a excitar. Por ejemplo, cada vez que llora la mamá le da la teta. Hablemos en términos clásicos. Ahora, a veces esa teta no alimenta, retroalimenta un circuito. Le sobrecarga los intestinos, le favorece los cólicos, tiene dolor, no se duerme, se sobreexcita, le vuelven a dar la teta porque llora. Pensemos que un recién nacido tiene un mismo mensaje para todo lo que le pasa. Bueno, aquí se conocen las patologías del primer trimestre. El bebé insomne, el bebé que muerde los pechos, y los cólicos del primer trimestre. Esto, un autor muy interesante, Kreisler, Fine y Soulet, El niño y su cuerpo, hacen un desarrollo de lo que llamarán después ciertas patologías psicosomáticas del primer año de vida. A partir de estos intercambios, es decir, la cría humana es extremadamente vulnerable y dependiente al entorno. Y este entorno no es solamente un entorno ambiental sociocultural, es un entorno que está, avancemos rápido en esto, siguiendo a Bleichmark, vinculado a lo que llamaríamos el inconsciente materno, el aparato psíquico materno. Materno-paterno, digamos, hablemos de función materna. Es decir, en la fundación del inconsciente, Bleichmark en esto como que hace una síntesis, dice. La cría humana está con una doble dependencia. Por un lado, el inconsciente materno, llamémosle las pulsiones maternas, y el sistema cultural de decodificación con el cual una madre se maneja. Por lo tanto, esto que llamamos como primer tiempo biológico es muy limitado y rápidamente se ve perturbado por esta asimetría. No podemos hablar todavía de un sujeto en el sentido estricto. Estamos hablando de un bebé. Cuando digo sujeto, no es porque no hablo de sujeto de derecho, los derechos, no, estoy hablando de un sujeto en tanto puede mantener una identidad identitaria para sí mismo y poder pensarse con cierta autonomía. A esto le digo sujeto. Cuando digo sujeto, es sujeto psíquico, no sujeto en el sentido del sujeto del derecho. No podríamos decir que hay un sujeto en el sentido estrictamente psicoanalítico del término. Podríamos decir está el deseo del otro, y están estos mecanismos de juego. El segundo tiempo, que es biológico, se ve perturbado rápidamente por esta simetría y entraríamos en lo que Bleichmark llamará los momentos de implantación de la pulsión. Es decir, hay cantidades que ingresan al aparato psíquico y este se ve obligado, forzado a reequilibrarse y pone en acto las primeras defensas. La más conocida por todos nosotros es la alucinación primitiva. Ante la tensión de necesidad, por camino regresivo o regrediente, el niño activa las huellas némicas de la vivencia de satisfacción anterior y alucina el pecho. Y esta alucinación del pecho le permite defenderse de estas cantidades. Freud dice, la alucinación fracasa, la tensión persiste y la situación se repite. Ahora, esta alucinación primitiva, ya lo dice Freud, Bleichmark a esto lo va a sostener, será
el primer esbozo de pensamiento. Y este pensamiento humano no es un pensamiento del objeto real, es un pensamiento de una representación que posterga la atención. Por lo tanto, no se trataría de un objeto interno, sino de un objeto que es impuesto desde afuera. Porque la misma Bleichbach dirá una frase célebre que está en la Fundación de lo Inconsciente: en el momento de satisfacción de la tensión biológica se inscribe, se implanta una tensión de otra necesidad del orden del placer. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la satisfacción de la tensión biológica, repito, se le da, tiene hambre, se le da la teta con la mamadera. Ese alivio no solo será tomado por la satisfacción de la necesidad biológica, sino que va a producir una vivencia de placer. Cuando digo placer, no es me gusta. Y le ponemos un like. No es el principio del me gusta. Se activa el principio del placer. ¿Y qué dice el principio del placer? Displacer es aumento de tensión, placer es disminución. Y que en esa disminución se crea un objeto de otro orden, que ya no se satisfacerá nuevamente por la vía de la tensión biológica, sino por la vía del placer. Es decir, en el acto del amamantamiento no solamente es la leche que ingresa y satisface y llena la pancita del hambre, es la excitación de la mucosa, de la temperatura de la leche, es una vivencia de placer del orden corporal. Cuando un bebé es bien amamantado, ¿qué pasa? Se duerme. ¿Y qué estaría pasando si un bebé no puede dormirse? Como decía la canción, el negro no puede dormir. Llora, descarga. Estamos hablando de los orígenes de la vida. Ahora hay bebés que, ¿qué pasa después que toma la teta y sigue un poco inquieto? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué le dan? El chupete. ¿Y qué haría el chupete si se duerme con el chupete? Lo ayuda a evacuar. Por lo tanto, vamos viendo que ese primer objeto ya no será un objeto de la tensión biológica, sino un objeto de la oralidad. Se activan las zonas erógenas y empieza a desplegarse el autoerotismo. Es decir, Ana Freud descubre que en el autoerotismo lo que hay es un corte con el objeto y el objeto pasa a estar en el cuerpo y se alivia. Estamos trabajando la idea de la representación, es decir, este mundo interno que empieza a desplegarse en el bebé poco tiene que ver con el mundo real en los comienzos. Para Klein ya ahí hay fantasías. ¿Por qué? Porque hay un objeto interno, ya lo piensa al revés, va de adentro hacia afuera. Winnicott dirá, es creado entre los dos. El niño crea un objeto ya existente. Es maravillosa esa frase. Simple y eficiente. Crea un objeto ya existente. Es decir, es insuficiente la existencia, tiene que ser creado. Y es insuficiente la creación, tiene que existir. Fantástico. Para Klein puede no estar existente, porque está la fantasía.
Ese primer tiempo de implantación de la pulsión es donde esta tensión, este nuevo orden de tensión tiene que ver con este exceso de desborde del inconsciente materno. ¿Recuerdan la frasecita que yo les leí de 3 ensayos? Los dos párrafos. Es esto. ¿Lo van vinculando? Es decir, el ser humano tiene un gran efecto de perturbación del orden natural. Les voy a dar un ejemplo muy tonto que me fue discutido con vehemencia por un estudiante años atrás, pero cuando mis nenes eran chiquititos querían tener mascotas. Mi mujer y yo tuvimos un largo debate de cuál sería la mascota que no nos ensucie, más fácil de mantener, y que los chicos los vean 10 minutos y después nunca más le den pelota y nos tengamos que ocupar mamá y papá de los bichitos. Entonces, vamos a comprar pescaditos. No lo hagan. No lo hagan. No quiero que me denuncien por maltrato animal, por lo que voy a decir, pero ¿qué pasó? Compramos la pecera, fuimos de un don Pececín, le decíamos, un psicótico que vendía pececitos, y un poco más te atendía dentro de una pecera él. Estaba totalmente identificado con la causa Pececín. Bueno, don Pececín me dio una serie de instrucciones, daba seminarios sobre cuidado de los peces, asistí 3 años a uno, hasta que finalmente acredité y me vendió el pez. 3 pescaditos, 3 pececitos. Y le pusimos el nombre, hermoso. Entonces, ¿qué pasó? Yo miraba a los pececitos y me daban lástima. Ahí los miraba así, mente superior domina mente inferior, hija, haciendo así, de la pecera, como hacía el viejo chiste, y le daba de comer. Le di de comer más de lo que los pececitos debían comer. Al cabo de un tiempo nos dejó con pota. Apareció panza arriba así, con pota. Al tiempo cayó el otro. El otro duró bastante. ¿Qué pasó? A mí, podríamos pensar, vamos a pensarlo de esta manera, identificado con el pececito, su soledad y la angustia del encierro, hice lo que hago yo cuando un domingo no hago nada, morfo. Y dije, bueno, estos pececitos que viven en un eterno domingo, yo les doy de comer. O sea, ni fantasmática, porque yo no les daba de comer de una manera, ni exceso, llamémosle pulsional, le daba de comer de más a los peces. Y los peces murieron, porque no están preparados para ese exceso. O sea, hay especies que no están preparadas para convivir con esta fantasmática humana. Claro, yo tuve una Yiddish Yemamele que me daba de comer a cada rato. Vivía con la cuchara, ¿viste? Así en la boca. Quise ser Yiddish Yemamele con los pececitos y los maté. Yo fui al analista muchos años solo para hablar de mamá y los pececitos no tuvieron la posibilidad de ir al analista para hablar de mí, porque ellos tampoco podían cerrar la boca. Es decir, el pececito no desarrolla una anorexia. Porque yo podría desarrollar una anorexia frente al exceso pulsional del otro de colonizar mi boca, por ejemplo. El pez no puede hacer un síntoma, muere. Esto Freud lo desarrolla en Más allá del principio del placer cuando habla de la ameba y todas esas cosas que no se entienden un pomo. Bueno, está hablando de esto. Hay especies que no pueden conservar ni defenderse frente al exceso pulsional. Los perros se humanizan. Y nosotros los pervertimos porque esos animales no pueden volver a sus hábitats. Pese a que siguen teniendo un background, no generan esa perturbación. ¿Qué quiere decir? Estos procesos que estoy describiendo tienen que ver con la inteligencia humana, con lo específico de la inteligencia humana.
Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que evaluar cuando se presenta una situación, llamémosle, vinculada al pensamiento, es en qué trabajo psíquico está. ¿Hay o no hay capacidad de pensar? ¿Qué modos tiene este sujeto de vincularse con la realidad? ¿Impone su fantasmática al mundo o puede elaborarla? Es decir, la complejidad del pensamiento humano se caracteriza, como veníamos hablando, no es por su capacidad adaptativa. Cuando digo adaptativa, no es en el sentido social, sino en el sentido de que la inteligencia humana hace estallar los montantes biológicos y los sustituye por el universo representacional. Solo así el ser humano enloquece. Los animales no enloquecen. No enloquecen como los humanos. ¿Quién no ha conocido un perro loco? Por lo general es un animal agresivo, no es loco. Yo tuve un debate con mi hijo mayor cuando era chiquito, experto en animales y especies, y lo digo en serio porque lo que aprendió y sabe es muchísimo. Yo, profesor de la facultad, docente de psicología en educación, y él me dice: papá, la víbora piensa. No, Pablo, la víbora no piensa. Yo convencido, una pila de libros ahí. Estoy hablando con un chico de 5 o 6 años, en aquel momento. No, papá, la víbora piensa. No, hijo, la víbora no piensa. Porque lo dice tu padre. No piensa. ¿Por qué no? La víbora tiene el instinto y hace lo que le dice su instinto y siempre hace lo mismo. No, papá, la víbora piensa. Bueno, explícame cómo piensa la víbora, ya que sabes tanto. ¿No? A ver, anda a la facultad, rompete el lomo como tu padre, que desde las 6 de la mañana está trabajando. Yo a tu edad mantenía 3 familias, tenía 2 trabajos y ya me había separado de mi primera mujer. Papá, la víbora piensa. Bueno, explícame. Cuando una víbora inocula el veneno en la presa, yo ahí ya me empecé a poner pálido, cuando el chico empleó este vocabulario. La reacción natural de la presa es escapar. Y la víbora inoculó el veneno, la sigue. Y cuando la presa cae, la víbora se acerca y se la morfa. La depreda. Por lo tanto, piensa, tiene relación causa-efecto. Si pica, persigue. Yo hice así. Trae saliva. Tenés razón, la víbora piensa. Pero una víbora no se angustia, no siente culpa frente a la presa. Pobrecito, el cuy, mira qué tierno que es. Es el cuy. Y le quiere picar, no le sale el veneno, se inhibe, hace un síntoma. La víbora va al analista, no puedo pecar, me hice vegana. Entonces agarra una plantita y le clava los colmillitos y absorbe así la víbora y habla. Es otro tipo de pensamiento, no es pensamiento humano. Porque la inteligencia humana no es una inteligencia que a priori sea apta para la supervivencia. Se vuelve apta para la supervivencia por un rodeo más largo. No encontramos colectivo humano que viva
del mismo modo que viven las otras especies. En todos los casos desarrollamos cultura. De mayor o menor nivel tecnológico, siempre y cuando sea con el cristal con el que lo miremos. Pero nuestra especie tiene ciertas particularidades que no las podemos soltar. Y cuando más creemos que las soltamos, probablemente más peligrosos nos volvemos. ¿No? Todos los grandes proyectos magnicidas, genocidas y las grandes atrocidades de nuestra especie siempre se hicieron con gente entusiasta, convencida que estaba haciendo un mundo mejor. Y así de alegre fuimos a matar, con la más despótica crueldad. Ahora, los animales no tienen ese pensamiento, salvo algunas especies. Entonces, hay una inteligencia animal, y los seres humanos podemos tener cierta inteligencia animal, en algunos casos. Ahora, los animales no pueden desarrollar esto mismo que yo le estaba planteando. La serpiente no se angustia, no reflexiona. No se reúne con las demás serpientes y dice, la gente nos tiene miedo, cambiemos, seamos las víboras amigas de la gente. No, eso no pasa. Esa es una inteligencia la que describe mi hijo, que es correcta. Hay un pensamiento muy básico, muy causa-efecto. Es un tipo de pensamiento. Ahora, no puede desarrollar otro tipo de pensamiento. La inteligencia humana se caracteriza por esta ruptura inicial, y esta ruptura inicial viene dada por la irrupción de la vida fantasmática. Lo que aparece en Bion y lo toma Sylvia Bleichmar como este pensamiento no pensado por nadie. Este modo de pensamiento sin sujeto que nos habita, que nos visita en el sueño, que se llama inconsciente. Sin este inconsciente que trabaje y opere, no podemos hablar de inteligencia humana. Un grave error, a mi juicio, es cuando los chicos expresan esta suerte de pensamientos bastante artificiales y se los somete a terapias de entrenamiento, de enseñarles ciertos hábitos. Entiendo que a veces son situaciones ya bastante instaladas y es bastante difícil de trabajarlo. Pero cuando tempranamente podamos hacer un diagnóstico de que estamos frente a una problemática de esta naturaleza, hay tiempo de trabajo para que la subjetividad humana se pueda desplegar. Si no, los seres humanos desarrollamos algo parecido a una inteligencia artificial. ¿Alguien vio la serie? Tiene algunas cosas buenas y otras no tan. Atypical. Se podría armar un cine debate en torno a la serie Atypical por muchas razones, pero hay una parte que es buenísima, que dije, esto está bien. Hay una parte donde este chico, tendría algo así como un Asperger, dice, mi amigo, ¿cómo se llama el amigo? Que tiene cara de hindú. Bueno, Sahid. Sahid dice que los autistas somos los que conocemos la verdadera realidad, porque el resto de la gente vive preocupada por sus cuestiones personales, internas, tiene miedo a esto y lo otro, y los autistas vivimos en la realidad concreta. No tenemos un universo fantasmático que nos desvíe de esto. Lo plantea así en la serie, a mí me pareció bastante atinado. Preguntas, ideas, comentarios. Yo me quedé pensando en el nombre del autor, cómo era el libro
caso de la psicosomática para adaptar Chrysler, Fine y Soule, el niño y su cuerpo. León Chrysler, Fine, así como suena, y Soule. Si mi memoria no falla, creo que se llama El niño y su cuerpo. Está editado por Amororto. La diferencia que plantean estos esquemas psicoanalíticos es que, a diferencia de Piaget, no podríamos hablar de que hay una estructura desde el origen, sino que la estructura requiere de un equilibrio previo para estructurarse, valga la redundancia, y siempre estaríamos hablando, en el caso de Piaget, del yo. Es como si Piaget se ocupase de lo que está de la represión originaria para el lado del yo. A Piaget no se le ocurre que puede haber un elemento de desestabilización estructural. No sé si no se le ocurre, no le importa, no le presta mucha atención. En Vygotsky, si no hubiese una predisposición de que los elementos del mundo ingresen a un psiquismo capaz de decodificarlo, eso no lo piensa. Obviamente yo estoy pensando en un esquema muy clínico cuando digo esto. Que un sujeto puede no constituirse. Bueno, hoy en día estamos en una época bastante compleja al respecto, porque las agrupaciones, hay un texto que está en la bibliografía ampliatoria de Rosé, no me sale el nombre en este momento. Que él habla de la ciudadanía biológica. A ver si encuentro el nombre del texto. Me estoy poniendo grande y me olvido los nombres de los libros. Después lo comparto. Y que hoy en día tenemos grandes lobbies. Por ejemplo, una de las cuestiones que uno podría pensar sobre la serie atípica es el peso que tienen las asociaciones sobre el autismo, con los tratamientos. Hace poco hubo una discusión acá bastante compleja, creo yo, si los chicos, que era un brazalete creo de color azul, proponían de ponerle a los chicos autistas o a ciertos chicos autistas. Entonces, un sector del campo sí reaccionó que tenía que ver con la estigmatización, con una serie de cuestiones. Lo cual es correcto, pero primero, no todos los autistas son niños. Hay gente adulta que tiene esos padecimientos. Entonces, una vez una mamá decía, sí, yo entiendo esto, pero si mi hijo sale y se pierde, no vuelve, y lo encuentran dando vueltas y tiene la pulsera, lo identifican y es más fácil localizarlo y resolver esa situación. Entonces, entiendo que la estigmatización de ciertas patologías es compleja, pero también hay ciertas situaciones que requieren operaciones prácticas. Hace no mucho tiempo, un hombre diabético tuvo una hipoglucemia en un colectivo, parecía borracho, se desvaneció y tardaron muchísimo en atenderlo porque creían que era un borracho que había quedado en el colectivo, la gente no se le acercó y tenía una identificación que decía, si me encontrás tirado o algo así, soy diabético, llame un teléfono, estoy teniendo una crisis de hipoglucemia, como que explicaba. Entonces,
Es decir, hay un debate que es bastante complejo, que hay que atender todas las aristas. Incluso, bueno, hoy en día aparecen planteos donde se dice que el autismo, por ejemplo, no es una patología, es una forma de vida. Y lo están planteando en esos términos. Bueno, son discusiones que se deben dar. Entonces, la serie atípica, de alguna manera, también refleja el peso que tienen esas organizaciones. La ley de autismo, uno puede pensar por un lado que es algo interesante en esta idea de los paradigmas de derechos, pero claramente tiene que ver con que estos chicos sean aceptados en las obras sociales. O sea, es un tema muy delicado. Hay algunas preguntas. Hay algunas cuantas preguntas acá. Acá Daniel dice algo, pero se me fue el chat. Yo creo que lo que plantea Piaget, que la disrupción tiene que ver con el equilibrio, claro, porque él plantea el orden de asimilación-acomodación, pero no en el sentido de que hay un inconsciente que persiste y trabaja, porque para Piaget no hay división del aparato. Sí la hay para Freud. Es decir, aquello que perturba no es elaborable mediante la acomodación, sino que se reprime como defensa, pero no se asimila. Digamos que sería condición para Freud sería condición de la asimilación al inconsciente, es decir, que el aparato esté dividido. Si el aparato no se divide, no hay elaboración posible, por lo menos como yo lo entiendo. Había otras preguntas más, pero se me escaparon. A ver. ¿El hombre siempre puede defenderse del exceso pulsional? No, tiene que contar con las instancias psíquicas necesarias. De hecho, no necesariamente las personas psicóticas padecen desbordes, las personas neuróticas también podemos padecer ciertos desbordes o ciertos cuadros confusionales cuando nuestro psiquismo es rebasado por los umbrales de excitación o de horror. ¿Un ataque de pánico puede ser algo de eso? Ese tema a mí me asusta mucho. Me da palpitaciones y transpiro cada vez que me hablan de eso. Hay muchos tipos de ataques de pánico. Y a ver, el esquema de las fobias uno tendría que pensar. Ahora, una cosa es, en la fobia hay un objeto donde yo puedo guardar distancia. El ataque de pánico, a lo que se dice ataque de pánico, no sé si es un mecanismo neurótico. Probablemente se le digan ataques de pánico a fobias, pero hay casos donde el ataque de pánico es un ataque de pavor, donde el individuo no tiene dónde esconderse del ataque de pánico. Y uno podría pensar que en los casos extremos, la pregunta si se trata de un fenómeno neurótico es válida. O sea, a lo mejor no es un fenómeno neurótico. Entonces ahí la persona no contaría con una defensa psíquica lo suficientemente consistente como para atemperar la angustia. O sea, toda defensa frente a la angustia, en este caso. Otra cosa es el peligro real. El otro día vimos cómo una persona le ponía una pistola en la cabeza a la vicepresidenta y nadie se asustó. Salvo las pocas personas que vieron alrededor, nadie lo vio. O sea, el peligro real es algo también bastante interesante. A veces uno está en una situación peligrosa y no la ve. ¿Por qué? Porque no la ve. A lo mejor se asusta después. Che, mirá lo que me pasó. El pánico viene después. O la sensación de angustia y de terror. Mirá en el riesgo que estoy. Y no lo sé. Cuando uno maneja en la ruta y hace una maniobra y después dice, me podría haber matado acá. En el momento no la viví, así después y no quiero salir más de la ruta. Casi me mato. Bueno, ahí ya no, el peligro real ya pasó. Lo que aparece después es la fantasmática.
y las reacciones al respecto. O sea, el ataque de pánico es como de muy buen gusto en el paladar negro del psicoanálisis cuestionar toda esa nosografía de plano. Lo que pasa es que son muy generales. Todos estos trastornos son muy generales. O sea, ¿qué le decimos ataque de pánico? Y bueno, se le dice convencionalmente a un conjunto de síntomas. Bien. Pero hay ciertos cuadros que traen algunas personas que son situaciones de pavor. Y un terror continuo. Será una problemática. Un chico, por ejemplo, que tiene pavores. Es muy común en ciertos cuadros. Las famosas psicosis infantiles. Aparecen terrores. ¿Eso es un ataque de pánico? Y no, es una irrupción del campo del universo representacional que el chico no puede frenar. A lo mejor la clase que viene les cuento algunos casos. Bueno, todo esto no permite pensar. Alguien que está bajo el asedio de representaciones constantes no puede pensar, lo que también implica que es la atención. Para prestar atención, ¿qué necesito psíquicamente hablando? Bueno, nos vemos la próxima.